Bien, te presento en este video el tema de una introducción a las integrales. En esta unidad temática, primero hablaremos sobre la idea intuitiva de lo que es una integral, hablaremos sobre la notación de una integral, definición de la integral, interpretación física de la integral, propiedades de las integrales, algunas integrales y veremos la parte de cómo aplicaciones y el cálculo de áreas. Bien, empecemos. Idea intuitiva. Bien, la integral es una generalización de una suma de un número grande de magnitudes físicas diferenciales del tipo f de x por dx, donde y es una función de x y de x es el cambio infinitesimal en la variable independiente x. En realidad, lo que estamos queriendo decir que la idea intuitiva que tienen que tener de una integral es que es una operación matemática que realiza sumas de un número grande de magnitudes físicas de este tipo, f de x, pero de una manera así rápida, ¿no? Bien, también se tiene que entender que la integral, miren, es la operación inversa de la derivada. Es decir, si se deriva el resultado de la integral definida, que va a ser otra función, se obtiene la misma función a integrar. A ver, veamos esto con un ejemplo. Supongamos que la integral del coseno de x es el sen de x, ¿no? O sea, que la integral del coseno es el sen de x. ¿Por qué vamos a decir que la integral del coseno es el sen de x? Porque si derivo, digamos, sen de x, esto me da coseno de x, ¿no? O igual acá. La integral de x cuadrado, de x elevado al cuadrado, es un tercio de x al cubo, porque si derivamos el un tercio de x al cubo respecto de x, que sería esta expresión, esto nos da 3 que baja, x se quita en una unidad 2, 3 con 3 se va, y la derivada respecto de x del un tercio de x al cubo, esto es igual a x al cuadrado, ¿no? Bien. Ahora hablamos acerca de la notación de una integral. La integral definida, que se llama, se denota por este símbolo. Normalmente la notación de una integral es como una S un poco alargada. Eso es una S, pero que si la estuviéramos alargando, ¿no? Entonces ese es el símbolo de la integral. S alargada, de S de suma. Entonces, esta notación se lee integral definida de la función f de x respecto de x entre los límites inferior a y superior b, ¿no? Entonces, vean que a es una constante que se le llama el límite inferior, b es otra constante que se llama el límite superior, f de x es la función que se va a integrar y dx es el cambio infinitesimal de la variable x, que nos está marcando la variable de integración. También aparece esta otra notación, integral f de x, sin límites. Entonces, a esta se le llama la integral indefinida, ¿no? Normalmente tenemos estas dos notaciones para la integral, definida e indefinida. Por ejemplo, acá el resultado de esta integral va a ser un número y el resultado de esta integral va a ser una función, en este caso. Bien, ¿cómo se define la integral? Bien, dice, dada la función y igual a f de x, la integral de f de x o y respecto de x se define por medio de esta expresión. Es decir, la integral de f de x desde xa inicial hasta b se define como el límite cuando el delta de x sub i tiende a 0 de la sumatoria desde i1 hasta n del f de x' sub i por delta de x sub i. Esta sería la definición de la integral. En realidad, la integral es una suma de estas magnitudes físicas, donde este f de x'
es el valor de la función f de x, pero evaluada en el punto medio de este intervalo delta de x sub i, ¿no? Y delta de x es el cambio, el incremento de la variable x, ¿no? Esto representa el límite. Esto nos está indicando que para evaluar esta integral lo que tenemos que hacer es construir esta suma de esta función evaluado en el punto medio de cada intervalo multiplicado por este delta de x sub i, ¿no? Y además nos está indicando que hagamos esta suma sin olvidarnos esta condición, que este cambio en el delta de x sub i tiene que ser extremadamente pequeño, ¿no? Bien, alguna observación que es importante. Mire, si la integral es indefinida, es decir, no tiene límites, como este es el caso, la integral f de x, dice el resultado de la integración se le llama la antiderivada de f de x y se denota por f de x. Veamos acá. Esta es una integral indefinida. Su resultado de esta integral va a ser una función f de x. Esta función f de x se le llama la antiderivada de la función f de x y que va a cumplir esta condición. F de x, esto va a ser igual a la derivada de f de x mayúscula respecto de x más una constante c, ¿no? Cumple esa condición, ¿ya? Entonces, de tal manera que estas ecuaciones nos están mostrando que la integración es la operación inversa a la derivación, ¿no? No se olviden que la matemática está construida por funciones directas y por sus inversas. En este caso, la directa podemos pensar que es la derivada y su inversa llegaría a ser la integral, ¿no? Bien, entonces esa es la definición de la integral y también aquí hablamos de su antiderivada, ¿no? De la integral que es el resultado de la integral, la antiderivada. Ese es el resultado de esta integral. No se olviden, cuando tenemos una integral sin límites, integral indefinida, el resultado va a ser una función. Pero cuando la integral es definida, el resultado es un número, ¿no? Importante tomar en cuenta. Bien, ahora pasamos a la interpretación física de la integral. Entonces, partimos de la definición, que la integral de f de x entre los límites a y b es igual al límite cuando el delta de x sub i tiende a cero de la sumatoria de i a la enésima de f de x prima sub i por delta de x sub i. Entonces, para realizar esta integral, miren, consideramos nosotros la forma de esta curva f de x, es representada en este sistema de coordenadas cartesianas x, y. Entonces, sea esta curva y f de x, miren, la curva y f de x, que representa la forma como está cambiando esta función y f de x, ¿no? Ahora, este límite A y B son dos valores, y el inicial y el final de la variable X. Es decir, X sub 0 en este caso es A. Y X sub N, en este nuestro caso, miren, va a ser B. Entonces, el límite inferior, A, y el límite superior, B. Bien, entonces, si ese es el caso, miren, esta definición implica que tenemos que construir estos deltas de x sub i. Entonces, vean acá, dividimos este intervalo de A hasta B en n intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, n intervalos. Entonces, vamos a obtener este punto x1, x2, x3, puntos suspensivos, el x sub i menos 1, el x sub i, etc. ¿No? Entonces, acá tendríamos el intervalo x0, x1, que sería esta longitud. Y esto nos va a dar el delta de x1. Esta longitud de aquí hasta aquí sería el delta de x1, porque este está cambiando de 1 hasta n. De x1 a x2, este intervalo sería el delta de x2, ¿no? Y este intervalo nos daría el delta de x3 y este el delta de x4, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá tendríamos el delta de xn. Ahora,
el x' sub i es el punto medio de este intervalo. El delta de x'1 sería este punto, la parte media de este intervalo. El x'2 es este punto, que es la parte media de este intervalo x1, x2. ¿No? Este sería el x'3, que es la parte media de este intervalo. Y así, de una manera genérica, el x' sub i sería el punto medio de este intervalo, que sería este punto, ¿no? Bien, entonces ya tenemos el delta de x sub i, que serían estas longitudes, ¿no? Y el x' sub i, que serían los puntos medios de cada intervalo. ¿Y qué llegaría a ser el f' de xi? Básicamente la imagen de esta función, o sea, esta longitud. Y e sub i, que sería igual al f de x sub i, es esta longitud. Por ejemplo, esta sería el f de x'1, esta longitud. Esta sería el fx' de 2, esta longitud. Esta sería el fx'3. Este sería el fx'3, ¿no? Este sería el f de x' sub i, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, ¿qué representa esto? Fíjense, eso es importante entender. Entonces, el delta de x sub i sería esta longitud, la base. Y el fx' sub i sería esta longitud. Si utilizamos nuestra imaginación, acá lo que tenemos, miren, es esta longitud que sería el delta de x sub i multiplicado, miren, por esta altura. En el fondo estamos calculando el área de este rectángulo. Entonces, el fx' sub i por delta de x sub i sería el área de este rectángulo que nosotros tenemos en este caso. Bien, entonces, al sumar todo esto, sería en el fondo, miren, el delta de x1 por f de x'1, que sería el área de este rectángulo. Luego, el área del siguiente rectángulo sería esto. Y luego el área de este rectángulo. Y luego el área de este rectángulo, más el área de este, el área de este. Entonces, miren, esta sumatoria, lo que nos está diciendo es que sumemos estas áreas de estos rectángulos. Esta sumatoria del fx' sub i por delta de x sub i. Eso es lo que representaría esto. Por tanto, miren, podemos decir que la sumatoria de I1 hasta n de fx' sub i por delta de x, es decir, esto, la sumatoria de esta área más esta área más esta más esta más esta más esta área, miren, es el área aproximada, sería el área esta que nosotros estaríamos marcando acá. Y esta área es el área aproximada debajo de esta curva. Pero, ahora, cuando nosotros consideramos el límite, cuando hacemos que este delta de x sub i tienda a 0, ¿no? Es decir, nosotros vamos a exigir ahora que esto sea tan pequeño, los reducimos tan pequeño, entonces, al hacer que esta longitud sea pequeña y esta pequeña y esta pequeña, entonces aquí tendríamos una infinidad de estos rectángulos bien delgaditos que al final podemos considerar que esta sumatoria afectada por este límite cuando el delta de x sub i tiende a 0, nos dará el área debajo de esta curva. Eso es lo que nos está mostrando este gráfico. Es decir, a esta sumatoria le aplicamos el límite cuando el delta de x sub i, o sea, consideramos intervalos deltas de x muy pequeños. En el fondo estoy calculando el área debajo de esta curva. Y entonces, con esto nosotros ya podemos concluir que la integral de la función y f de x en el intervalo de tiempo el intervalo a b, es igual al área debajo de esta curva y f de x, ¿no? Limitado por este intervalo a y b. Entonces, la integral, físicamente, en otras palabras, nosotros interpretamos como el área debajo de esta curva entre los, entre los límites A y B. Esa es la interpretación de la integral. Bien,
con esto terminamos este primer video entonces de integrales.